¿La Biblia me anima como joven a disfrutar de los placeres? Este tema está basado en el libro de Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, que dice lo siguiente: Anímate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda según los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos. Pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ahora bien, cuando leemos lo que escribe Salomón en este caso, al inicio nos da la impresión que la Biblia anima al joven a que ande conforme a los deseos de su corazón y a la vista de sus ojos. Es como si la Biblia invitara al joven al mal, pero de ninguna manera. Sencillamente lo que Salomón quiso dar a entender al inicio de este versículo es que tú y yo somos libres de escoger si queremos estar con Dios o no estar con Él, si queremos el camino de la justicia o el camino de la maldad. Eso se le conoce en la Biblia como el libre albedrío, la capacidad que Dios te ha dado a ti, joven, de poder decidir. Ahora bien, eso lo encontramos en el libro de Génesis cuando habla del huerto del Edén. Muchos se preguntan por qué en el huerto del Edén Dios tuvo que colocar el árbol del bien y del mal. ¿Por qué lo hizo? Si sabía que tarde que temprano el hombre iba a pecar. No, Dios no lo hizo con una mala intención. Al contrario, Dios estaba obligado de colocar el árbol de la ciencia en ese lugar porque en ningún momento Dios pensó en crear a un ser robótico, dominado o controlado a su antojo. No, Dios creó a un ser humano capaz de decidir. Y lo que Dios anhelaba era que su creación decidiera de manera voluntaria estar con Él. Así como un padre. Muchos de los que me están escuchando son padres. Y como padres sabemos que es nuestro deber enseñarle a nuestros hijos el camino del bien y el camino del mal, pero tarde que temprano ellos son los que tienen que decidir, no vamos a poder decidir por ellos. Ahora bien, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, Pablo habla de ese libre albedrío, pero lo dice de esta forma. Dice Pablo: todo me es lícito, es decir, Dios no me prohíbe nada. La Biblia no me obliga como tal. Todo me es lícito, joven, todo te es lícito. Pero dice Pablo, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Por eso por eso Salomón hace el contraste en este versículo diciendo: pero recuerda que sobre todas estas cosas, es decir, sobre todo lo que tú hagas en la vida, joven, te juzgará Dios. Eso es lo que conocemos en la Biblia como la ley de la siembra y la cosecha. Gálatas capítulo 6, versículo 7 lo dice. Dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Todo lo que tú hagas, joven, ahora en tu adolescencia, todo va a tener una consecuencia buena o una consecuencia mala, que no solamente te afectará a ti, tienes que tener eso muy claro, no solo te afectará a ti, sino que afectará a tus hijos, a tus generaciones. Por eso es que después del versículo 9, Salomón sigue diciendo lo siguiente, dice: quita pues, joven, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Wow. Aquí Salomón habla de dos características que están ceñidas en el adolescente. Una de ellas es el enojo y la otra el mal. Cuando entras a la etapa de la adolescencia,
vives una alteración en todo el sentido de la palabra, física, psicológica, mental, emocional, y hace de que el joven esté en una continua, sintiéndose continuamente amenazado por los mayores. Es ahí donde el adolescente piensa de que su enemigo número uno es su padre o su enemiga número uno es su madre. En esta etapa es donde el joven no acepta las correcciones, no acepta el consejo, todo le enoja, todo le molesta. Mi papá cansa, mi mamá molesta mucho. Y es en esta etapa tan difícil donde el enojo te ciega, joven. Escúchame bien, el enojo te ciega, te convierte en testarudo para que no captes el consejo del adulto que ha vivido lo que tú no has vivido y que quiere evitarte dolores de cabeza. Por eso es que cuando leemos el libro de Eclesiastés 7, versículo 9, el mismo Salomón dice así, dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Joven, ¿qué te está diciendo la palabra aquí? Que el enojarse es de necios. Cuando tú te enojas por el consejo, por la corrección, por la disciplina, estás siendo necio, porque te estás privando del gran privilegio de ser corregido para bien. ¿Qué es lo opuesto al enojo? La mansedumbre. Uno de los secretos de un joven es la mansedumbre. La mansedumbre te lleva a grandes victorias cuando en tu juventud te dejas corregir, te dejas instruir. Ahora bien, Salomón también dice, aparta no solo el enojo, sino apártate del mal, joven. El mal, lo que más atienta al corazón de un joven, y más en estos tiempos, es el deseo del mal. Vivimos en un mundo contaminado de maldad. El joven vive amenazado por el mal e incitado por el mal desde que se levanta en su celular, en su computadora, en su tablet, en su colegio, en la calle, en toda parte, en la televisión, en la música. Por toda parte, joven, eres bombardeado por Satanás para que vivas en el mal, para que camines en el mal. Pero ¿qué es lo opuesto al mal? La santidad. Gran secreto para la juventud, la santidad. Apártate. Esa es la palabra que se usa aquí. Aparta tu carne del mal. ¿Por qué? Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. La palabra vanidad significa algo efímero, vano, pasajero. No te vas a quedar joven para siempre. Tarde que temprano vas a tener que afrontar la vejez en tu vida. Y ahí es donde vamos a concluir, lastimosamente muchos ya tarde, diciendo, wow, ¿por qué no aproveché mi tiempo y por qué no lo aproveché bien? Por eso es que en ese mismo Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, el mismo Salomón sigue diciendo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Acuérdate ahora, joven. No creas que vas a tener más tiempo. Esa es la gran mentira de Satanás en el joven, que cuando el evangelio llega a las puertas de su corazón, lo primero que brinca en su mente es después, más adelante, todavía tengo tiempo. Eso es un gran engaño, porque tú no sabes cuánto vayas a vivir. Tú no sabes si esta sea tu última oportunidad de abrirle las puertas a Jesucristo para que entre en tu vida y salve tu alma. Por eso la Biblia, de manera alarmante, te aconseja, joven, diciendo, acuérdate ahora de tu Creador, ahora en tu juventud, antes
de que vengan los días malos. Y es curioso porque en todo este pasaje del capítulo 12 de Eclesiastés se usa la palabra antes 4 veces. Salomón dice, antes de que vengan los días malos, antes que se oscurezca el sol y la luz, dice el versículo 2, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, dice el versículo 6, antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, antes. Y me impresiona cómo la Biblia narra de manera muy figurativa lo que significa ese después desperdiciado, llamado una vejez, pero una vejez en remordimiento por no haber aceptado a Jesús antes. El versículo 3 dice, antes de que tiemblen los guardas de la casa, eso habla de tus huesos, la vejez. Antes de que se encorven los hombres fuertes, habla de tus hombros. Antes de que cesen de trabajar las molineras porque habrán disminuido, eso habla de tus dientes. Antes de que se oscurezcan los que miran por las ventanas, eso habla de tus ojos. Dice, cuando las puertas de afuera se cierren y se vaya apagando el ruido del molino, eso habla de tu corazón, cuando ya deje de funcionar. Y dice, terminando el versículo 5, y se pierda el apetito, habla de esa vejez. Antes de que ocurra todo eso, acuérdate de tu Creador. Y repito, es curioso de que en este pasaje del capítulo 12 se use la palabra antes 4 veces. El número 4 se encuentra en la Biblia 305 veces. El número 4 significa en la Biblia exactitud o plenitud. Los 4 puntos cardinales de la tierra. Número 4, exactitud. Significa que Dios de manera exacta, de manera puntual, te está hablando a ti, joven, diciéndote, mira, yo no estoy jugando contigo, la vida no es un juego. Esto es serio, muy serio, porque en esta etapa en la cual te encuentras, es la etapa más importante del ser humano, porque en esa edad es donde se define una vida futura de éxito y de triunfo o una vida futura de fracaso y de dolor y de miseria. De ti depende, en tus manos está esa decisión. Joven, recibe hoy este mensaje, recibe hoy esta exhortación de parte de Dios.